¿Cuántos están contentos, hermanos? Ya lo sabes, la alegría es una decisión. Es la decisión de creer la palabra por encima de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. La verdad solo es la palabra. Todo lo que nuestros sentidos puedan percibir, mis hermanos, eso no es la verdad. Solo su palabra es la verdad. Gracias a Dios. Necesito que vayamos a la palabra porque creo yo que es muy importante lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y sobre todo, estamos a punto de celebrar la Navidad. Obviamente hay muchas personas que dicen, no hay que celebrar, es una fiesta pagana. Y la iglesia no debería de celebrarlo. Mis hermanos, es la única fecha en la que el mundo que celebra muertos, que celebra Halloween, celebra tantas cosas locas, una vez al año decidió celebrar el nacimiento de Jesús. Y la iglesia nos ponemos dignos y decimos, no, es que esa no es la fecha. Es cierto, esa no es la fecha en que Jesús nació. Sin embargo, dime, ¿por qué se habría de molestar Dios que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Independientemente de que sea la fecha o no. ¿Qué otra fecha te gustaría celebrarlo? Tú nada más prepáranos tamales y nos vamos a celebrarlo contigo, así sea un 3 de septiembre, un 4 de noviembre, tú dinos cuándo y celebraremos contigo, amén. Así que no es ningún problema celebrar Navidad, mis hermanos, ¿sí? Al contrario, hay que aprovechar esa fecha para enseñarle al mundo lo que Dios vino a hacer con la humanidad. Y para que puedas explicarlo mejor, para eso es la enseñanza de esta noche. Acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 15, y levantas tu Biblia para declarar conmigo que esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir, los maestros también, todos los demás deberían de permanecer, créemelo. Es algo que todo creyente debe de entender y debe de creer. Bendito sea Dios. Génesis 3:15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Debes de saber que inmediatamente después de la caída, Dios revela su plan de salvación. Un plan que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No es algo que te lo dice tu servidor. La palabra en Apocalipsis nos revela que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Debes de saber que el tiempo en el que tú y yo estamos sumergidos no afecta para nada las cosas espirituales. En el mundo espiritual no hay tiempo, no existe el tiempo. Así que es necesario que tú y yo entendamos que hay cosas que han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo, porque este tipo de cosas son espirituales y allí no pasa el tiempo. El tiempo tiene un inicio y tiene un final, pero Dios no tiene un principio, no tiene un final, Él es eterno. Amén. Así que Dios, inmediatamente después de la caída del hombre,
habla con la mujer y habla con la serpiente y les dice: va a haber una enemistad entre la simiente, la semilla, la descendencia. Pon mucha atención cada vez que la palabra diga simiente, cada vez que la palabra diga semilla o cada vez que la palabra diga descendencia, porque está hablando exactamente de lo mismo, solo que en algunos casos está hablando de manera espiritual y en otros casos está hablando físicamente. Amén. Así que el Señor descubre su plan de salvación para la humanidad. Dios había dicho al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Aquí vas a entender también que no se trata de religión, que no se trata de un grupo que por decirse que es depositario de la verdad, que eso es lo que te salva. No, ninguna religión salva, mis hermanos, ninguna. Todas las religiones que existen son para causar confusión y de esta manera que el hombre se pierda. Incluso para que veas que quiero hablarte con la verdad, ni la religión cristiana salva, ninguna religión. Y hoy vas a entender por qué. Dios entonces le dijo a la mujer: habrá una semilla en la mujer, la cual siempre estará enemistada, estará en pleito con la semilla de la serpiente. Sí, y habla todavía: la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, le quitará su poder, su autoridad. A partir de allí, la serpiente entiende que hay algo en la mujer, empezando por Eva, que puede aplastarle la cabeza. Dios había dicho al hombre que no comiera de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17, dice la palabra así: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dicho que el hombre podría comer de todo árbol. Cada árbol produciría un fruto que tendría la semilla dentro de ese fruto. Mira lo que dice Génesis 1:11. Cada árbol tendría su propia semilla. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Así que el árbol de la vida tenía dentro de su fruto la semilla que produciría más vida. Por eso era el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal tendría una semilla. Esta semilla produciría muerte. El hombre decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pudieron haber comido del árbol de la vida, pero al no hacerlo y decidir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, decidieron ser independientes de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal les indicó que ellos deberían de decidir qué era lo bueno y qué era lo malo, que no tendrían que preguntarle a Dios. Todo lo bueno, ellos serían independientes de Dios y lo alcanzarían por ellos mismos. Todo lo malo lo decidirían ellos. Es decir, ellos se encargarían de su propia vida. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran dependido solo de Dios para obtener la vida ilimitada de Dios. Dios se hubiera hecho cargo de su sustento, de su salud, de su familia, de todas sus necesidades. Pero como comieron del árbol que produce muerte, el hombre determinó que sería su propio conocimiento lo que los llevaría a elegir lo bueno y lo malo de la vida. Dios no se encargaría de ellos,
ni de sus familias, ni de su sustento, ni de su salud, ni de ninguna cosa que ellos necesitaran. Ellos mismos se encargarían de obtener todo lo que quisieran. Y por eso allí empezó la muerte. La muerte, mi hermano, no es solo dejar de respirar. No es solo que tu corazón deje de latir y que tu cerebro deje de funcionar. La muerte se manifiesta de varias maneras, a través de enfermedad. La enfermedad no es otra cosa más que una pequeña experiencia de muerte. La escasez, la pobreza, es otra manifestación de la muerte. Esa experiencia es estar experimentando la muerte. No saber si mañana comerás o no comerás, créeme, es angustioso. Es algo que hace experimentar la misma muerte a quien la padece. Además de eso, la familia, los problemas emocionales, psicológicos, serían las consecuencias de depender de uno mismo. El hombre dijo que él lo decidiría todo, y él tuvo sus propios argumentos para determinar qué era bueno y qué era malo. Adán y Eva determinaron que vivirían dependiendo de lo que ellos creyeran que era bueno o que era malo. Hasta hoy día el hombre sigue decidiendo qué va a ser lo bueno y qué va a ser lo malo. Ellos han dicho que mientras sea legal es bueno. Por eso, si tú has visto las batallas que se ha tenido en las diferentes sociedades de las naciones de este planeta, en donde la gente quiere legalizar el aborto. Matar a un niño ya es legal en México y en muchos países del mundo. Es decir, el hombre decidió que si es legal, entonces está bien. Y se les ha olvidado que en la Alemania nazi matar judíos fue legalizado, era correcto. Sí, fue legal. Ahora te pregunto, ¿crees que fue algo bueno? Pero era legal. Sí, entonces no todo lo legal es bueno, pero el hombre trata de mentirle a los demás, obviamente siendo engañado primeramente por el diablo, haciéndole pensar que si algo es legal, entonces es correcto. Pero Dios en su palabra dice que no nos interesa a Dios. Nosotros hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros decidiremos qué es lo correcto. No dejaremos que Dios se meta. Y Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Pues porque nos ha dado libre albedrío a todos. De la misma manera, por eso esa es una de las razones por las que el mundo está experimentando dolor, sufrimiento, porque se han independizado de Dios, de la vida, y han obtenido como resultado la muerte. De inmediato, cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la semilla de este árbol se empezó a manifestar. Mira lo que pasó en Génesis 3, verso 16 en adelante. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que una de las consecuencias de ser independiente de Dios fue el esfuerzo humano. Dios alimentaba al hombre hasta ese momento, pero una vez que el hombre dice: nosotros nos mandamos solos, entonces Dios le está diciendo a Adán: a partir de ahora ya la tierra no te va a dar fruto simplemente porque yo se lo ordené. Ahora
tú tendrás que esforzarte para comer y ganarte el pan de cada día. A partir de allí, el esfuerzo humano se empezó a exigir a cada persona. El esfuerzo humano, mi hermano, es el resultado de depender de uno mismo y no de Dios. Esa es la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es obvio, cuando tú dices, yo no quiero que Dios decida nada sobre mi vida, yo decidiré qué es bueno y qué es malo, entonces ya no habrá sustento. Dios ya no se encarga de tu salud, Dios ya no se encarga de tu familia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Dios le explica a Adán, ahora ustedes se encargarán de ustedes mismos. Ahora tendrás que esforzarte. Y a partir de ese momento, el hombre empieza a buscar todo lo que necesita para sobrevivir. La semilla que estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama esfuerzo. Y ese produce muerte. Dios, en su plan de salvación, determinó que la semilla del árbol de la vida, que es decir, de la palabra de Dios, sería la que salvaría al mundo. Esta semilla estaría en el interior de una mujer. Volvamos al pasaje con el que iniciamos, Génesis 3:15. Pon atención otra vez. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la semilla de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, la semilla de la serpiente, le herirás en el calcañar. La semilla de Dios contendría en su interior la vida de Dios, una vida ilimitada, poderosa, victoriosa. Jesús le llamó la vida en abundancia. Todo esto trabajando a favor de los hombres. Sin embargo, ya en el mundo había otra semilla corriendo por todas las naciones. Esta semilla sería con la que el diablo trataría de que el hombre se esforzara, fuera independiente de Dios, que no pudiera alcanzar las promesas y que él mismo tratara de luchar por alcanzarlas. Es precisamente el esfuerzo humano lo que lleva al hombre a pecar. La ley de Moisés implicaba esfuerzo. Dios trajo la ley de Moisés, los mandamientos, para que el hombre se diera cuenta que por mucho que se esfuerza, por mucho que depende del conocimiento del bien y del mal, no puede dejar de pecar. Dios les mostró a través de la ley de Moisés que si la tratas de obedecer, te esfuerzas más y no logras nada. ¿No me lo crees? Mira 1 Corintios 15:56. Dice la palabra: ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado es la ley, los mandamientos. Trata de obedecerlos y vas a pecar más. ¿Por qué voy a pecar más? Porque la ley le da poder. El poder del pecado es los mandamientos, las prohibiciones. ¿Sí? Dios sabía que nadie cumpliría la ley. Nadie. Por eso la salvación, las bendiciones nunca vendrían por cumplir la ley. Dios sabía que nadie lo haría. Por eso estableció un sistema de sacrificios por el cual una persona presentaría un corderito, tendría fe, tendría que creer que a través de ese corderito ellos quedarían justificados. Como todos pecaron, dice la palabra de Dios, que no hubo justo ni siquiera uno. Todos venían y presentaban un corderito, el cual era perfecto, el cual no tenía ningún tipo de problemas ni físico, ni de ningún otro tipo en su interior. La gente pondría al corderito en el altar, pondría sus manos sobre él y decían: mi maldad sea sobre este inocente y su inocencia sea sobre mí. Entonces
en ese momento la inocencia del cordero pasaba a la persona que lo presentó, y la maldad de la persona pasaba al corderito. Entonces el sacerdote venía a hacer justicia y decía: aquí está el malvado, debe morir, la paga del pecado es muerte. Y tomaban al cordero y lo degollaban. El cordero se asfixiaba en su propia sangre, ¿sí? Ahí se ahogaba en su propia sangre. De esta manera hacía todas las personas de ese tiempo. No era por cumplir la ley, porque nadie la cumplió. Era por creer que ese corderito realmente se había llevado su maldad. Es decir, a fin de cuentas, aunque estaban bajo la ley, la salvación y las bendiciones eran por creer, no por hacer. Pastor, y entonces, ¿para qué vino la ley? Mira, vamos a Gálatas 3:19. Y ese versículo, por cierto, inicia con esa pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Ahí está otra vez la palabra. Hasta que viniese la simiente, la semilla, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, como el hombre no podía dejar de pecar, la ley vino para demostrarle que por sí mismo, dependiendo de lo que él consideraba bueno y malo, nunca podría alcanzar las bendiciones de Dios. De esta manera Dios lo demostraba. Pero en su misericordia, la Biblia habla que todo el que rompía la ley, aunque fuera un mandamiento, debería de recibir maldición. Dios en su misericordia trajo el sistema de sacrificios para que todos entendieran que necesitaban un Salvador, alguien que ocupara su lugar en el sacrificio. Ahora bien, a pesar de eso, y a pesar de que Dios entregó al último corderito, su propio hijo, las iglesias alrededor del mundo, obviamente influenciadas por Satanás, nos quisieron poner la carga de que también nosotros tendríamos que cumplir la ley, algo que es imposible. Nadie la pudo cumplir nunca. Y hoy en día la mayoría de las iglesias le exigimos a cada miembro que debe de cumplirla. Incluso nos hemos puesto como líderes que somos autorizados para castigar al que se porta mal. Y si el pastor se porta mal, bueno, ahí no, porque él es la autoridad. Nadie puede decir nada de él. A él nadie lo castiga. Él sí puede castigar, pero a él no lo castigará nadie. Todo aquel que depende de la ley, y cada vez que la iglesia obligamos a la gente a que cumpla los mandamientos, lo metemos en maldición. Mira lo que dice Gálatas 3:10 y también el verso 11. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, ni cuando no había venido el nuevo pacto, la salvación fue por mandamientos. Ni las bendiciones vinieron por cumplir mandamientos, porque nadie los cumplía, sino vino por el sacrificio de los corderos. Así que la primera consecuencia de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fue el esfuerzo, que traería como consecuencia más maldición. De hecho, la palabra sigue diciendo: maldito el varón que confía en el hombre. Maldito todo aquel que depende de su propio esfuerzo. No hay bendición para el que cumple la ley. Todo esto fue el resultado de haber decidido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hoy en día
Todavía tú puedes decidir si vives por tu cuenta o dependes completamente de Dios. Si tú decides si vivirás por lo que Dios considera bueno o malo, o vivirás por lo que tú consideras bueno o malo. Todavía hay mucha gente en nuestros días que viene a la iglesia, y me refiero no solo a esta, a cualquier iglesia, y cuando escucha algo que no le agrada de lo que se predica, dice: pues yo no lo veo mal, Sí, yo sé que el pastor dijo y la Biblia dice, pero para mí eso no está mal. ¿Qué está diciendo? Yo no comeré del árbol de la vida, que es la semilla de la palabra de Dios. Yo comeré del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo decidiré qué es bueno y qué es malo. ¿Alguien está entendiendo esto? Así que tú estás decidiendo. Todavía hasta hoy día Dios ha puesto delante de ti esos dos árboles. El árbol de la vida, el cual es la semilla de la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Eva: pondré enemistad entre tu simiente, entre tu semilla, no estaba hablando de un ser humano que vendría a vencer a Satanás. Satanás sí lo entendió así. Él entendió que un ser humano, hijo de un gran siervo de Dios, podría aplastarle la cabeza. Pero Dios está hablando de una semilla de la mujer. Ponte a pensar, el hombre es el que tiene la semilla que provoca que una mujer quede encinta, quede embarazada. La mujer no tiene semilla. ¿Cómo es que la semilla de la mujer podrá aplastarle la cabeza a Satanás? Satanás está confundido, pero él llega a una conclusión: yo creo que va a ser un hombre de Dios, el cual pondrá la semilla en la mujer, y cuando esta mujer dé a luz esa semilla, este ser me puede aplastar la cabeza. Sí, mira otra vez, vayamos a Génesis 3:17 nuevamente. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Perdóname, era el 15, ¿sí? Donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Habrá una lucha, una guerra desde el momento en que Dios estableció esta batalla. Ahora, ahí es donde comienza la guerra entre el cielo y la tierra, entre Dios y la serpiente. Dios prometió que su hijo, el hijo de Dios, su hijo, su semilla nacería en este mundo. Satanás no lo entiende y él piensa: no, Dios jamás se rebajaría a ser un ser humano. Él no podría dejar su naturaleza divina, su trono mismo. No. Así que cuando Adán y Eva tienen dos hijos, tú sabes, Caín y Abel, el primero de ellos, Caín, era agricultor. ¿Qué te está diciendo? Era un hombre que dependía no de Dios, sino también de su propio esfuerzo. Al ser agricultor, él tenía que esforzarse por hacer que la tierra produjera. Luego tenía que traer del fruto de la tierra para ofrecer un sacrificio a Dios. Imagínate cuando tuvo que tomar la primera sandía y la trajo con mucho esfuerzo y la puso en el altar. ¡Wow! Todavía me faltan algunas calabazas que tengo ahí para ofrecerlas. Así que todo requería esfuerzo, pero todo sea el Señor, para que Él vea que yo sí le amo. En cambio, Abel era pastor de ovejas. Él no se esforzaba. Él nada más tenía que caminar. Sus ovejas lo vendrían siguiendo. Las llevaba a pastar y ahí esperaba que ellas comieran. Luego las llevaba al río. Ellas bebían. Regresaba a la casa. No había esfuerzo. No podía depender de él mismo para que las ovejas crecieran. Abel es un hombre que vive por fe. No se esfuerza. Así que el día que tuvo que presentar un sacrificio, solo caminó hasta el altar. Un corderito lo vino siguiendo, lo puso sobre el altar y lo sacrificó para Dios. Dios recibió la ofrenda de Abel porque estaba basada en la fe.
no recibió la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín está basada en el esfuerzo. Así que cuando es recibida la ofrenda de Abel, Caín se encela, cae en envidia. Me imagino viendo el sacrificio de su hermano. A él sí se lo recibió. Si Abel no existiera, me hubiera recibido mi ofrenda a mí. Mira lo que dice Hebreos 11:4, para que veas que no es algo que me invento. Dice la palabra: por la fe, no por obedecer, no por cumplir mandamientos, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, no porque nunca se hubiera equivocado, sino porque la fe es la que justifica delante de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La semilla del esfuerzo en Caín lo hizo tener celos, envidia, y entonces pasó al homicidio, mató a Abel. Hermanos, cada vez que tú sientes celos, envidia de ver prosperar a otros, quiere decir que tú estás basando tu vida en esfuerzo, no en la fe. Y cuando estás teniendo envidia, estás a punto de pasar al homicidio. Cada vez que nosotros decimos: es que no me cae, no me agrada, no me gusta como es, mi hermano, puede ser celos, envidia, ¿sí? Puede ser, sin duda, es un fruto de la carne, producto del esfuerzo, de creer que a mí Dios sí me acepta, pero a fulano de tal no, porque él tiene una manera de ser muy rara. Así que todo esto fue a consecuencia del esfuerzo de Caín. Debes de saber que cuando una persona se esfuerza por cualquier cosa, cae en maldad. Por eso Hebreos 3:12, por favor. En la mañana no lo pude localizar, pero creo que ahorita sí es. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No vaya a haber en ti un corazón malo. Todo aquel que se esfuerza y que cree que por su esfuerzo le debe de ir mejor, es una persona malvada. Solo los que viven por creer tienen un buen corazón. Puedes confiar en ellos. ¿Alguien está entendiendo esto? Toda persona. ¿Por qué crees que tu compañero de trabajo, que se dijo tu amigo, un día cuando hubo la oportunidad de ascender a un puesto mayor y te lo dieron a ti, él fue el primero que se molestó? Porque él cree que porque él se esfuerza más, que él lo merece más que tú, y se le olvida la amistad. Por no vivir por fe y creer que Dios es el que lo asciende, entonces empieza a planear la manera de que a ti te quiten de ahí para ascender él. Esto siempre viene del diablo. Esto fue lo que le pasó a Caín. Mira, primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Todo el que se esfuerza, incluso para agradar a Dios, es malo, es malvado. Él te va a regañar. Si está en autoridad, te va a buscar la manera de detenerte, de que no avances, porque su corazón es malo. No le gusta cuando alguien enseña mejor, cuando alguien predica mejor, cuando alguien canta mejor, cuando alguien toca mejor. Inmediatamente se molestan, porque no viven por fe. Nadie puede recibir nada del cielo a menos que le fuere dado por Dios. Amén. No es por ti, no es por tu esfuerzo. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Así que Abel tenía obras justas. Estas vinieron por creer. Desde siempre, toda persona que cree
es considerado justo. Y toda persona que no cree, aunque haga cosas buenas, es considerado malvado. Si tú eres de los que se esfuerzan, todavía tienes la semilla que te hace independiente de Dios. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo lo decido. Sí, yo sé que la palabra dice que si me hacen mal, yo haga bien, pero no, yo haré mal de todas maneras. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a permitir que esta persona piense que puede hacer de mí lo que quiera. Yo sí le voy a reclamar, yo sí le voy a decir sus cosas. Sí, yo sé lo que la Biblia dice, que ame a mis enemigos. Pero ¿quién puede amar a los enemigos? Obviamente, una persona con la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre va a salir a relucir sus ideas, sus pensamientos de cómo se deben de hacer las cosas. En cambio, la persona que cree sabe que no importa cuántas personas tengamos en contra, realmente nadie nos puede afectar, nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Alguien también está entendiendo esto, bendito Dios. Pablo habló de que él ya no trataba de ser justo a través de su esfuerzo. Decía, ahora lo que intento es ser justo a través de la fe. ¿Por qué no lo escuchas para que estés más seguro? Filipenses capítulo 3, verso 8 y 9. Después de hablar todos sus logros, en el verso 8 dice, y ciertamente todos esos logros, todas esas cosas las tengo como pérdida, o las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Caín trataba de agradar a Dios por hacer, y eso lo llevó al homicidio. Tu servidor estuvo en varias iglesias donde todo era por ganártelo. Si te esforzabas mucho, podías alcanzar ciertos cargos dentro de la iglesia. Y créemelo, era una batalla campal entre los hermanos. El hermano que quería ascender era capaz de hacer lo que fuera para desplazar al hermano que parecía que era al que le iban a dar el nuevo cargo. No, si tú lo experimentaste, tú sabes que esto es cierto. Grupos dentro de la iglesia tratando de alcanzar un lugar cercano al pastor, y todos mirándose con desconfianza, todos intentando saber algo malo del otro para poder señalarlo. No, hombre, la alabanza se vuelve una lucha, una batalla también. Todos quieren llegar a formar parte de aquellos que sí tocan todos los servicios y tratan de desplazarse unos a otros. Todo esto es lo que genera el esfuerzo, y todo esto es el resultado de la semilla del conocimiento del bien y del mal. Así que quien depende de su esfuerzo no soporta y ataca a quien depende de la fe. Esta semilla, la semilla de la que habla el Señor, de la semilla del árbol de la vida, donde Dios es el que dirige la vida y se encarga del sustento, de la salud de todas las personas que creen en ella, también continuó. No solamente Caín fue la única semilla que hubo en la tierra. Gracias a Dios, Dios iba cuidando esta semilla, la iba ocultando del enemigo, porque el enemigo siempre trató de acabar con esta semilla. Y así llegamos a Noé. Mira lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Pastor, yo no le encuentro allí nada. Noé, el nombre Noé quiere decir reposo. Yo descanso en Dios. Yo no voy a luchar por nada. Yo voy a esperar que Dios lo haga todo.
y Noé, y reposo, halló gracia. ¿Qué es la gracia? El poder de Dios, el poder creativo, sí, creador más bien de Dios, el cual es Dios. Sí, la gracia es Jesucristo. La gracia trabajando en favor de Noé. ¿Cuántos saben que Noé anduvo buscando animales para subir al arca? No, la gracia fue la que los trajo. Los juntó en parejas, sí, y empezó a subirlos a la barca. Si Noé se hubiera esforzado, imagínate, simplemente al tratar de agarrar 2 mulas, no se lo hubieran llevado, no hubiera podido con ellos. Ahora no hablemos de elefantes, tigres, leones, rinocerontes, etcétera. La gracia se encargó de todo eso, ¿sí? Noé halló gracia no porque fuera perfecto, sino porque no se esforzaba por agradar a Dios, solo creía, y eso provocó el agrado de Dios. Vemos a otro hombre también, conocido como el padre de la fe. ¿Alguien recuerda quién es llamado el padre de la fe? Abraham. La serpiente no entendió cuando Dios le hizo la siguiente promesa a Abraham. Génesis 12:7. Dice: apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Pastor, pero ahí dice descendencia. Perfecto. Vayamos entonces a Gálatas 3:16. Pablo está tratando de explicarnos esto. Y la verdad es que a través de los años, pocos han logrado entender lo que dice en este pasaje, en este versículo. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, cuando Dios dijo a tu descendencia, a tu simiente le voy a dar la tierra, está hablando, no lo voy a tener que decir abiertamente para que se entienda, no está hablando del esperma de Abraham, está hablando de la semilla que está dentro de Abraham, la cual no es física. ¿Qué semilla es, pastor? La semilla de la palabra de Dios. Abraham la había recibido, la había creído. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Pues la palabra. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso Dios lo llamó su amigo y le dice: Abraham, a esa semilla que traes en el corazón le voy a entregar toda la tierra. Satanás creyó que se refería a la semilla natural de Abraham. Entonces él pensó: un hijo de Abraham me va a aplastar la cabeza. Pero él pensaba un hijo físico. Dios hablaba de la semilla de la palabra de Dios que Abraham había recibido. Es esa semilla adentro de Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos benditos gracias a la semilla que había dentro de Abraham, no física, sino espiritual, la palabra de Dios. La serpiente pensó que se trataba de semilla humana. Por eso lo primero que hace la serpiente, mis hermanos, es provocar que la esposa de Abraham sea estéril. Trataba de evitar que naciera Isaac. Él pensaba, una vez que Sara sea estéril, a ver, que haga nacer la simiente de Abraham. Y Dios en el cielo y los ángeles se estaban riendo. El muy bruto piensa que se trata solo de lo físico. Es tan tonto que no entiende. Y es que Satanás es el rey de las tinieblas. Él no entiende nada acerca de la luz de la palabra de Dios. Él no entiende de la luz que viene de Dios.
Por eso él todo lo ve físico, natural. Pero Dios estaba hablando de la semilla de la palabra que estaba adentro de Abraham. Así que Satanás hace estéril a Sara. Él dice: con eso evito que me aplasten la cabeza. Pero esa no es la verdadera semilla. No se trata de nada humano. Dios está hablando de su propia semilla, la cual hasta ese momento es espiritual. Así que, ¿qué importa que el vientre de Sara sea estéril? No puedes detener la semilla espiritual, la verdadera simiente, la simiente prometida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios provocó que el vientre estéril de Sara diera a luz. La semilla de la palabra de Dios puede provocar que tú vivas sano en medio de una pandemia. Les voy a mandar la pandemia para que mueran. Y de todas maneras la semilla de la palabra de Dios en ti te da salud. Y de todas maneras la palabra de Dios en ti, aunque vives en un país del tercer mundo, donde el gobierno no ha apoyado a nadie como en otras naciones, tú y yo no lo necesitamos. Dios es nuestro sustento. La palabra de Dios nos sostiene. Y es ella la que nos trae provisión. Es ella la que nos sana. Es ella la que nos trae paz. Es ella la que nos da alegría. No importan las circunstancias. Alguien debería de decirle gloria a Dios, porque no puede ser detenida tu semilla. Bendito el Señor. La semilla no pudo evitarlo. Nació Isaac. La serpiente está diciendo: esto es imposible. Ella es estéril. Yo mismo me aseguré de hacerla estéril, pero no me vuelve a pasar. ¿Con quién se va a casar Isaac? Con una mujer que se llama Rebeca. Mira lo que pasó. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, también la mujer de Isaac. Y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca su mujer. Es interesante que aquí es Isaac orando, creyendo más en la simiente espiritual que en su propia simiente. Y la simiente espiritual, la semilla de la palabra de Dios, hace concebir al vientre de Rebeca también. Mira el verso 31 de Génesis 29. Y vio Yahvé que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero también Raquel era estéril. Sí. Isaac creyó. Primero Abraham creyó y Sara concibió. Isaac creyó y Rebeca concibió. Jacob creyó y Raquel concibió. Es decir, mis hermanos, no se trata de que el mundo nos esté dando las condiciones para tener salud, para tener provisión, para tener paz y alegría. Aunque el mundo sea estéril de salud, de provisión, de paz y de alegría, tu fe en la palabra, tu fe en la semilla es la que provoca que el mundo pueda brindarnos todo lo que se necesita. Alguien debería de decir: Señor, gracias. Ahora, pastor, en serio, cuando Dios le dice a la mujer: tu semilla, Eva, tu semilla va a ser enemiga de la semilla de la serpiente, ¿estás seguro, pastor, que se está refiriendo a la palabra de Dios? Lucas 8:11. Jesús había hablado una parábola y ahora viene la explicación. Esta es pues la parábola. Este es el secreto de los siglos. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Satanás seguía pensando que se trataba de semilla humana. Por eso trató de anular a los descendientes físicos de Abraham, haciendo estériles a las esposas de él y de sus hijos. La serpiente creyó que de esta manera no habría quien le aplastara la cabeza. Vino después David. Muchos pensaron que él era el Mesías, el Salvador, porque acabó con los enemigos de Israel. Sin embargo, mismo David se equivocó mucho. Fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto,
David tiene algo que a Dios le encanta. Sí, sus acciones son malas, pero las acciones malas de David no afectan la semilla que está adentro de David. Este es el secreto de la gracia, que aunque tú fallas a veces, la palabra que ha sido puesta dentro de ti no es afectada por tus acciones. Es mucho más poderosa que tú, vive más allá de lo que tú puedes vivir. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es que eres salvo una vez que la palabra llega a tu interior, porque a fin de cuentas tú no puedes afectarla. Así que David tenía la facilidad de creer. Así que por eso es que Dios hablaba de él como un hombre conforme a su corazón. Hechos 13:22, por favor. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sí, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, ¿por qué David agradaba a Dios? Porque creía, pero se equivocó, es cierto, pero su fe lo llevó a ser considerado justo, no por lo que hizo, sino por lo que creía. ¿Sí? Eso fue lo que lo declaró justo, no sus obras. Ahora, todo parecía indicar que la salvación de Dios, quien aplastaría la semilla de la cabeza de la serpiente, pertenecería a una familia, a una nación. Incluso hoy muchos piensan que es por pertenecer a una religión. Pero Dios prometió algo que iba más allá de lo natural. Sería la semilla de una mujer la que le aplastaría la cabeza a la serpiente. A lo largo de la historia se habían presentado muchos hombres poderosos en Dios, hombres grandiosos en la palabra, pero ninguno le había aplastado la cabeza a Satanás, ninguno le había quitado la autoridad. Dios había dejado pistas a lo largo de la historia. Y fíjate, Isaías 7:14, una señal de cómo habría de venir esta simiente que le aplastaría la cabeza. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Con esto le estaba diciendo Satanás: ni siquiera necesito que pueda o que no pueda tener hijos. No necesito ni siquiera un hombre. Yo puedo hacer que una mujer, sin haber estado con un hombre, pueda concebir. Así que, debido a todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, llevado cautivo a naciones, de hecho, desaparecieron 10 tribus y media de las 12 tribus de Israel. Solo quedaron 2 tribus, o tribu y media, la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. Con ellos fue con los que Dios continuó, con los que Dios consiguió traer su simiente a este mundo. Así que Satanás estaba desesperado. No ha llegado, han pasado años y sin embargo no ha llegado la semilla. Habían pasado 4,000 años después de la promesa. Y de pronto un día Dios dejó de hablar. 400 años guardando silencio. Seguramente los ángeles preguntaron: Padre, ¿qué pasó con el Mesías? Y él dijo: ya va a venir. Shh, quédense callados. La serpiente está desesperada. Trata de ver cada rincón para encontrarlo y no sabe dónde está. Y un día un hombre levantó la voz en el desierto. Su nombre, Juan, conocido como Juan el Bautista. Mira lo que dice Marcos 1, 3 y 4. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Mismo Juan reconocía:
yo no soy el Mesías. Viene alguien que es más grande que yo, del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Por si acaso, Satanás también trató de matarlo hasta que lo consiguió a manos de una mujer. También tú lo recuerdas muy bien. Pero Satanás está más confundido y desesperado que nunca. Así que él sabía que el Mesías nacería en Belén. De cuando en cuando visitaba Belén, pero no había quien fuera de la descendencia de David que pudiera traer al Mesías. Y esto fue parte del plan de Dios. Dios no había dejado a los padres de aquel que traería la bendición al mundo. No estaba en Belén. En Galilea se encontraba un hombre llamado José, descendiente de David, el cual estaba comprometido con una mujer llamada María. Ahora, mira lo que sucede con esta mujer. Lucas 1:27. Dice la palabra: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Digo, si hubiera sido mexicano hubiera dicho: ¿y ahora tú qué traes? ¿Por qué me hablas así? Pero bueno, obviamente para que se oiga más bonito, lo escribieron así: ¿qué salutación será esta? Verso 30. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto revela algo, mis hermanos. Primero, lo que va a venir será sin el esfuerzo de María, será por gracia. Y segundo, María no era perfecta, que nunca hubiera pecado. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo sé que a muchos católicos esto no les va a gustar, pero si ella, el ángel le dice: has hallado gracia, le está diciendo no porque te lo merezcas, no porque nunca hayas pecado, sino simplemente porque Dios te ha decidido que a través de ti vendrá el Mesías, porque crees. Recuerda, la gracia solo se alcanza por creer, no por portarse bien, sino por creer. María era una mujer de fe. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? No he recibido ninguna semilla de algún varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, no se trata solamente de la semilla física. Hay una semilla que viene directamente de Dios. De hecho, no debe de ser semilla humana. De lo contrario, nacería con corrupción como todo hombre. Será diferente. En el verso 38 de ese mismo capítulo, María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu semilla. Y el ángel se fue de su presencia. Pero la semilla prometida debería de nacer en Belén. Ellos están en Galilea. Mira lo que dice Lucas 2, verso 1. Unos días antes del nacimiento de Jesús, Dios decide llevar a María, que trae la semilla adentro, la semilla prometida, llevarla al lugar donde la profecía decía que habría de nacer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lo llevó allá. Allá la semilla de la palabra de Dios se encarnó. Dios, su simiente verdadera, la simiente de la promesa, se hizo carne. Ahorita lo vamos a ver con un respaldo bíblico. Y una vez que nace en Belén, más bien una vez que llegaron a Belén, sucedió lo siguiente, verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay algo bien interesante. Pongan mucha atención, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que nacer en un establo? ¿Por qué tenía que ser puesto en un pesebre? Pastor, eso no me gusta. ¿Por qué? Hay una razón. Esto es lo importante. Vas a entender lo siguiente. Bueno, vamos a leerlo primero. Lucas 2, verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 12. Fíjate bien, ¿nunca te habías preguntado de qué se trata esta señal? Verso 12. Esto os servirá de señal. Era una señal para los pastores. ¿En qué consiste esta señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pastor, pero pues si todos los niños son envueltos en pañales, hay una diferencia. Belén era el lugar donde se cuidaba a los corderitos que serían llevados a Jerusalén para ser sacrificados. Los pastores de Belén eran el control de calidad de los corderitos que sí servían para la Pascua. Cuando un corderito nacía, lo envolvían, ¿sí?, en pañales, para que el corderito no se fuera a caer y a lastimar. Era todo envuelto. Solo la cabecita se dejaba libre para que pudiera ser amamantado por su madre. Y estos corderitos se ponían en un pesebre, que no eran de madera, mis hermanos, eran de piedra, ¿sí? Y ahí los ponían. Hacía otro corderito, lo envolvían en pañales y lo acostaban en el pesebre de piedra. Por eso les dice: hay una señal en esto, pastores. Van a encontrarse al niño, pero no en un mesón, no en un hospital. No entrarán al área de ginecobstetricia. No. Lo van a encontrar en un establo. ¿Pero por qué en un establo? Porque allí es donde llegan los corderos que son sacrificados, que se llevan a Jerusalén, que son para la Pascua. Y también a este corderito lo van a encontrar envuelto en pañales, y también estará en un pesebre. Ellos entendieron bien. Este es el Cristo. Este es el último cordero. Lo van a sacrificar por toda la humanidad. Y llegaron y se lo contaron a José y a María. La Biblia dice: María guardaba en su corazón todo esto. María sabe, ese niño un día tendrá que dar la vida y ser muerto por toda la humanidad. Imagínate lo que una madre desde pequeñito es saber que un día le van a matar a su hijo, y que así está establecido por Dios. Entonces, cuando ellos dijeron esto, mira el verso 13: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
El ángel que estaba hablando de pronto fue secundado por muchísimos ángeles que celebraban. El ángel que apareció primero no volteó y lo regañó. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cállense todos! ¿Cómo que andan celebrando el nacimiento de Jesús? No, 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 no. Eso a Dios no le agrada, que anden celebrando la Navidad. No está bien. Al Señor no le gusta. Órale, vámonos todos para la casa y que se los lleve al cielo. No, no, no. Llegaron a celebrar. Dios dijo: alábenle todos los ángeles, alábenle toda la creación. Mis hermanos, es el único día que el mundo quiere reconocer el nacimiento de Jesús, y la iglesia sale con sus cosas. Ay, no, porque realmente no nació en esa fecha. Es una fiesta pagana. Entonces, ¿cuándo se puede celebrar? Te lo he dicho, tú dinos la fecha. Nosotros celebramos. ¿Vas a celebrar el nacimiento de Jesús en abril? Invítanos. ¿Quieres hacerlo en septiembre? Invítanos. Nosotros vamos y celebramos. ¿Cuántos dicen yo? Sí. ¿A nadie quiere ir? Pues comemos solos, pues total, más nos alcanza. Entonces, de eso se trata. Quiero que entiendas que todo esto no es más que el diablo diciendo: yo no tengo nada que celebrar, El nacimiento del Mesías yo no lo celebro. Iglesia, tú no lo celebres tampoco. Y le hacemos caso. Voy a creer. Sí, qué impresionante. En vez de alegrarnos y celebrando, ¿o quieres ir con el mundo a celebrar Día de Muertos? Voy a creer que a veces la iglesia anda celebrando más Halloween que el nacimiento de Jesús. Por ahí salió un pastor diciendo: hagamos del Halloween una fiesta solemne. Hay que redimir esa fiesta, por favor, para que luego vayan a decir que la Navidad no hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Satanás ha querido cambiar la celebración de la Navidad. Ha puesto a Santa Claus, ha puesto muchas cosas que quiere que celebremos ese día, pero no a Jesús. ¿Qué te parece si este año, el día que quieras, si no quieres tampoco, no es pecado no celebrar? No es pecado no celebrar. Pero ¿qué te parece que el día que quieres, que se te antoje, celebras a Jesús con alegría? ¿Cuántos dicen amén? Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así que la simiente se encarnó y nació en este mundo. Mateo y Lucas tratan de demostrar que es descendiente de David. Mateo muestra que es el rey, mostrando que es un descendiente de David. Lucas nos demuestra que es un hombre normal, natural, demostrando que incluso viene desde la línea de Adán. Pero hay un hombre que dice: señores, no solo es humano, no se trata solo de esperma, porque de hecho no hubo esperma humano. Este ser que nació es el Hijo de Dios, descendiente de Dios mismo, la simiente prometida. La simiente prometida no es el cuerpo, la simiente prometida viene adentro. Sin embargo, juntos nos mostrarían, era necesario para la salvación de toda la humanidad. El cuerpo fue necesario para sacrificarlo en favor para pagar por nuestros pecados y para ganarnos nuestra salud a través del sacrificio de Jesús. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo sé, Reina Valera dice el verbo, pero realmente está hablando de la palabra, es lo mismo. El verso 9 dice lo siguiente, para que veas que lo que Juan está tratando de demostrarnos es que no se trataba solo del cuerpo físico de Jesús, se trataba del Hijo de Dios. El Hijo de Dios había existido desde la eternidad. Esto confunde a muchas religiones. Por eso muchas religiones dicen: no, Jesús no es Dios, Jesús nada más es un hombre. Otra religión dice: es un Dios pequeñito, porque no entienden que Dios está diciendo que era 100% hombre, descendiente de David, descendiente desde Adán,
sin embargo, también es 100% Dios. Verso 9, Juan dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 14, por favor. Aquel verbo, aquella palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque solo existe una palabra de Dios, un hijo de Dios, nada más. Sí, Jesús es conocido como el primogénito, el primer hombre que tiene la semilla dentro de él. Sí, por eso es que en cuanto a Dios es unigénito, pero en cuanto a los hombres es el primero, el primogénito. Quiere decir que todos los demás que recibamos la palabra de Dios en nuestro interior somos hermanos de Jesús y tan hijos de Dios como Cristo mismo. Amén. Así que la simiente prometida se hizo carne. Por cierto, sigue haciéndose carne en toda persona que la recibe. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son solamente humanos. Te lo he tratado de decir desde hace un par de años. Tú no eres un ser humano nada más. Pareces un ser humano, pero tú eres un hijo de Dios. La semilla está puesta dentro de ti. La semilla que le aplasta la cabeza a la serpiente está dentro de ti. Es la palabra de Dios que has creído, la cual Satanás no puede detener. Cada vez que se enfrenta con nosotros a través de enfermedades, le aplastamos la cabeza. Bendito sea Dios. Cada vez que lo hemos enfrentado a través de escasez, le hemos aplastado la cabeza también. Y así será hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, fíjate, para que veas que no te estoy diciendo algo inventado. Marcos 16, verso 19. Habla de Jesús regresando al cielo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pon atención en el verso 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Qué crees que predicaban? Pues la palabra. Ahora ellos traen la semilla adentro, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra, a la semilla, a la simiente. Por eso es que la enfermedad tuvo que ceder cuando la simiente lo tocó. Por eso es que incluso la muerte misma tuvo que ceder cuando la simiente prometida llegaba y hablaba, daba la orden de que alguien regresara a la vida. Ni la muerte puede contra la palabra, ni la misma muerte puede contra la simiente verdadera. La salvación no tiene nada que ver con una religión, hermano, sino tiene que ver con la semilla, la simiente prometida en tu corazón y saliendo a través de tu boca. Eso es lo que vamos a celebrar el próximo jueves, viernes. ¿Sí? No celebramos una religión, celebramos que la semilla nació en este mundo. Pastor, pero es que no fue el 25 de diciembre. No fue el 25 de diciembre. De hecho, la semilla nació en este cuerpo un 28 de junio. Y en tu fe, solo tú puedes recordar la fecha en que nació la semilla en tu corazón. Así que, como no, muchos ni siquiera se acuerdan qué día era cuando la recibieron. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo y celebramos la semilla, la simiente verdadera, la simiente prometida? Si quieres este 25 de diciembre, no me gusta esa fecha, perfecto. Tú ponnos la fecha y nosotros vamos contigo a celebrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias a Dios. La semilla
de que habría de aplastarle la cabeza a Satanás, se llama la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, por favor. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias que tu semilla está en mí. Eres hijo de Dios, no porque perteneces a una congregación, no porque asistes a Rema. Eres hijo de Dios porque la semilla de Dios está adentro de ti. Incluso la iglesia cristiana, sí, la religión cristiana ha intentado decir que solamente en su congregación se puede. Te fuiste a otra congregación, pues allá Dios no te va a ayudar. Hermanos, nada tiene que ver la congregación, ni siquiera Rema tiene algo que ver. Es la semilla, la simiente de la palabra puesta en tu corazón. Ahora sí, a donde quiera que vayas, la semilla va dentro de ti. El corderito fue sacrificado. Un día creció, predicó la palabra, sanó enfermos, devolvió vista a ciegos, le aplastó definitivamente la cabeza a Satanás. Fue sacrificado, murió y fue al infierno, quitando toda autoridad y todo poder al enemigo. Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y toda autoridad y poder la ha dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjame decirte algo más. Cuando dijo: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, estaba hablando de la iglesia. La iglesia. He aquí la Virgen concebirá. Es la iglesia. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la iglesia hoy es soltera. Se casará un día en las bodas del Cordero con el Mesías, pero hoy está soltera y ha dado a luz al Hijo, el cual ha aplastado la cabeza. Y finalmente estaremos juntos con Él y a su diestra, reinando y gobernando en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Es la semilla en ti la que le aplasta la cabeza al enemigo. Él no puede hacer nada contra la palabra. Él no puede detener la verdad. Y esa verdad está en ti. La simiente de Dios está dentro de ti. Eso es lo que te ha convertido en hijo de Dios. Jesús es el primero, el primogénito. Tú y yo somos los siguientes, juntamente con Él, que estamos manifestando su verdad, su palabra en esta tierra. Bendito sea Dios. Vamos a ofrendar, ¿qué te parece? Hacerlo con alegría. Recuerda, al Señor no le impresionan las cantidades de dinero. A Él le impresiona tu fe, tu agradecimiento, tu amor, tu alegría a la hora de ofrendar. Padre, hoy ofrendamos con alegría, con amor, con agradecimiento, como a ti te gusta. Y Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Tu semilla está en nosotros. Cristo está formándose en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que viene en los siguientes meses para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie. Vamos a quedar despedidos esta noche. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a nosotros, dejando que Cristo se siga formando, que su simiente le siga aplastando la cabeza al diablo, y sigamos manifestando su victoria en esta tierra. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga.